Estamos en vivo en FM Futuro 91.3 en una gran cadena de emisoras que están tomando nuestra señal en vivo en la ciudad de Resistencia, Sáenz Peña. Saludamos a la gente de Villa Ángela, Miraflores, Tres Isletas, en Basail, Presidencia de la Plaza, que están en vivo en este momento. Como veníamos anunciando, estamos en comunicación telefónica con la ex ministra de Salud de la provincia del Chaco, Paola Benítez, hoy precandidata a diputada provincial por el Frente de Todos Chaco, 17 de octubre R. Paola, muy buenos días, Sandro Fernández la saluda. Muy buenos días, Sandro, para vos y para toda la audiencia. Bueno, Paola, hoy ya en el rol de precandidata, pero sin desconocer que estuvo al frente del Ministerio de Salud de la provincia del Chaco en un contexto inesperado a la hora de asumir y que el gobernador Capitanich le haya confiado esta cartera tan importante para los chaqueños y las chaqueñas y enfrentar una pandemia. Cuando usted asume, ¿cuál es el compromiso que el gobernador le plantea que tenemos que trabajar en el tema de salud para los chaqueños? Sí, así es, como bien decís, hace aproximadamente casi ya 1 año y 8 meses atrás asumía el compromiso de la cartera sanitaria de la provincia del Chaco en una situación compleja, difícil y con muchas metas ambiciosas a las cuales alcanzar, que la habíamos trazado obviamente con nuestro gobernador, que tenían una serie de ejes, pero que todas apuntan a un objetivo final, que es el de mejorar la calidad de la salud para el pueblo chaqueño y obviamente la equidad en el acceso a la misma. Dentro de esto teníamos diferentes ejes trazados, como ser el de infraestructura, la mejora de infraestructura, de equipamiento, el fortalecimiento institucional, nuevas políticas de recursos humanos y obviamente el trabajo territorial para todas las diferentes áreas de promoción y prevención de la salud, los cuales estuvieron en agenda y fueron desarrollados independientemente de lo que, como bien decías recién, nos tocó transitar ya desde hace más de 1 año y 4 meses aproximadamente, que es la pandemia que azota al mundo entero y que, bueno, en el Chaco en los primeros días del mes de marzo se hizo presente y desde allí tuvimos que trabajar para contener y sostener la situación epidemiológica, sin olvidarnos de lo importante que era todo lo trazado en el Plan Estratégico de Salud al inicio de la gestión. Es así como transcurrimos este tiempo de pandemia y hemos llevado adelante, la verdad que con un gran esfuerzo y un gran compromiso del gobierno de la provincia del Chaco, las remodelaciones necesarias para generar un corredor sanitario que asista a los pacientes, a las personas que se contagiaban por COVID y que requerían de internación y de asistencia específica. Como bien sabemos, es una enfermedad que ha sido muy agresiva con los diferentes grupos más vulnerables, requiriendo muchos de ellos asistencia respiratoria, atención en sectores para pacientes críticos, así que cuando uno recuerda al inicio de la pandemia, nosotros teníamos 5 camas con 5 respiradores en el Hospital Perrando destinadas a la asistencia de estos pacientes. Imagínense que rápidamente tuvimos que ponernos a trabajar y poner todo el compromiso para poder sostener la asistencia, que obviamente sabíamos iba a ser mucho mayor a 5 pacientes en asistencia respiratoria mecánica, y hoy podemos decir que la provincia cuenta con 520 camas para pacientes COVID, de los cuales más de 150 respiradores tenemos en el área pública para la asistencia a los mismos. Y importante también destacar de que más allá del fortalecimiento institucional del área sanitaria en relación a la infraestructura, porque hemos generado, como decía recién, un corredor COVID con más de 520 camas distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, con 4 hospitales cabeceras para la asistencia a los pacientes críticos, como lo son el Gran Hospital Perrando, con un sector del Hospital Modular, que es un sector de terapia intensiva, con 76 camas de terapia intensiva, además de la posibilidad de ampliar y extender
las camas de cuidados críticos hasta más de 285 camas, cosa que lo hicimos en los últimos meses porque la necesidad, se presentó la necesidad epidemiológica de hacerlo. Además de eso, contamos con el Hospital 4 de Junio con más de 60 camas para la asistencia de pacientes COVID y más de 30 respiradores en ese área. El Hospital de Castelli, que tiene 28 camas para asistencia COVID y también tienen sectores críticos con asistencia respiratoria. Y obviamente el hospital pediátrico, que es el hospital de cabecera en la provincia para las asistencias de pacientes pediátricos que requieran de asistencia o cuidados críticos por COVID. La verdad que una gran red que ha sostenido la derivación de los pacientes del interior, porque como bien sabemos, estamos hablando de camas de terapia intensiva que requieren de servicios de apoyo para este sector y obviamente de profesionales idóneos especializados en la temática que puedan asistir a estos pacientes. Es por ello que se concentró en este gran corredor que ha asistido a los pacientes que requerían de una atención crítica y que han sido derivados a estos hospitales y obviamente los pacientes leves y moderados que han sido atendidos en los diferentes hospitales de menor complejidad, en camas que se han dispuesto para poder contener la pandemia. Es así como hemos avanzado rápidamente en el tratamiento de todos aquellos que han requerido asistencia médica por COVID, mientras esperábamos la vacuna. Ansiada vacuna y ansiado plan de vacunación que llegó a nuestro país los últimos días del mes de diciembre, que se comenzó a desarrollar y realmente exitosamente en la provincia a partir del 29 de diciembre del 2020 y que hoy ya lleva aplicados, ya llevan más de 811.000 dosis aplicadas en chaqueños y chaqueñas, 620.826 primeras dosis, o sea, hablamos de 620.826 personas que han recibido sus primeras dosis, que corresponden al 74% de nuestros mayores de 18 años. Hoy podemos decir que el 74% de los mayores de 18 años en la provincia del Chaco ya han recibido su primera dosis de vacuna para el COVID. Y esto ha llevado obviamente a una disminución de las formas graves de la enfermedad y obviamente a una disminución de la letalidad asociada a esta enfermedad, teniendo en cuenta de que en esta segunda ola hemos tenido un aumento en los contagios, pero gracias a Dios y al trabajo que ha venido realizando la cartera sanitaria, una contención importante y asistencia con calidad y con equidad a todos aquellos que así lo han requerido. La verdad que hoy avanzar a la vacunación de nuestros menores de 18 años con factores de riesgo es algo muy importante porque nos ayuda a acercarnos rápidamente a lo que buscamos, que es la cobertura de más del 70% de toda la población para llegar realmente al cuidado y a mitigar el contagio, la circulación viral y luego obviamente disminuir de esta manera la letalidad y las formas graves asociadas a la enfermedad. Así que realmente ha sido un año más que duro, pero no por eso hemos bajado los brazos, sino todo lo contrario, hemos trabajado fuertemente con muchísimo compromiso y hoy vemos los resultados en nuestra provincia, que ha sido una de las primeras que ha tenido que darle batalla al virus y obviamente batalla tal vez en una situación desigual a otras provincias, pero que rápidamente nos hemos puesto de pie con todo el compromiso, con el redireccionamiento de los recursos sanitarios y obviamente económicos para sostener este gran sistema sanitario en la provincia del Chaco y que lo hemos podido hacer y que creo que los resultados están más que a la vista. Paola, ese fuerte compromiso y empeño que se han puesto junto al gobernador para llevar adelante esta pandemia también contó con esa gran infraestructura que puso nuevamente al sistema sanitario de la provincia de pie y en condiciones para estar a la altura de la circunstancia, pero también apoyándose en el gran personal de salud que cuenta la provincia. Sin dudas,
el personal de salud, el recurso humano en salud en la provincia del Chaco es el corazón del sistema y es valiosísimo, es lo más valioso que tenemos. Y han demostrado en este año y 4 meses de pandemia su verdadero compromiso, su vocación, su esfuerzo. Importante destacar también que hemos trabajado en la incorporación de más de 600 profesionales al sistema sanitario que se han sumado a los que estaban anteriormente para la asistencia a nuestros pacientes. Y estos 600 profesionales que se han sumado a lo largo y a lo ancho de la provincia, en donde eran necesarios. Por supuesto, de que la necesidad, el aumento de la población, las necesidades asociadas a la pandemia y también en la atención de patologías crónicas que requieren de una mirada especial, que en este tiempo han sido asistidas de una manera diferencial, teniendo en cuenta todo lo que nos ha impuesto la pandemia en relación a restricciones, hacen de que tengamos que seguir trabajando en políticas de recursos humanos dentro del sistema de salud. Esto no está terminado, esto necesita seguir mejorándolo y bueno, hoy tengo la posibilidad de hacerlo desde otro lugar. Es uno de los motivos por los cuales quiero ser candidata a diputada, para poder trabajar por este sistema del Chaco, sistema sanitario al cual amo, para el cual he trabajado desde que me formé y obviamente hoy quiero seguir sumando. Paola, toda esa experiencia acumulada estando al frente del ministerio, pero no solamente desde un escritorio, sino que se la vio en el territorio haciendo el seguimiento de esta campaña de vacunación, el seguimiento de cada una de las instalaciones de los distintos nosocomios de que tiene la provincia distribuida en todo su territorio, seguramente fue recabando y fue recolectando inquietudes, fue viendo necesidades y eso le da una riqueza importante y el conocimiento que usted tiene sobre el área de la medicina para poder plantear acciones legislativas para mejorar la calidad de vida de las chaqueñas y los chaqueños. Sin dudas, así es. La verdad es que yo vengo trabajando en el sistema sanitario desde el año 2003. Cuando me recibí, comencé a trabajar dentro del sistema sanitario, así que conozco desde el hacer, desde la microgestión. Tuve la posibilidad, junto al gobernador Jorge Milton Capitanich, de estar en la macrogestión y de ver el sistema sanitario desde otro lugar y también obviamente sus debilidades, las amenazas, y en base a eso empezar a trabajar. Como decíamos recién, una pandemia nos atravesó, pero no nos arrasó, sino que más bien nos hizo más fuertes y nos ayudó a sostener y a mejorar un sistema sanitario que estaba debilitado y por el cual obviamente hay mucho más por hacer. Es importante destacar esto porque muchas veces escuchamos reclamos o pedidos y es necesario tenerlos en cuenta para seguir trabajando y para seguir mejorando. Se ha hecho muchísimo en este poco tiempo y en tiempos en donde realmente la situación epidemiológica nos ha puesto en un nivel de criticidad extremado, pero no por ello hemos dejado de trabajar en todas las áreas y obviamente lo seguiremos haciendo. Hoy, en mi caso, desde otro lugar, mejorando los marcos normativos para que todo aquello que necesite ser cambiado tenga un respaldo, tenga una base y obviamente pueda ser sostenido en el tiempo. Paola, cuando se toma la decisión de conformar una lista, en este caso también consiguiendo esta unión del sector más fuerte de los dirigentes del Partido Justicialista y conforman con varias otros partidos este Frente de Todos Chaqueño, y en este caso ustedes, la mayoría, están representados en la 17 de octubre R. Viene el gobernador Jorge Capitanich, le plantea a usted la necesidad de contar con su presencia en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, reconociendo el trabajo que realizó frente al Ministerio de Salud, y qué le plantea, qué le pide para el Chaco que usted cumpla la función como legisladora. De seguir defendiendo los derechos de nuestra provincia, de seguir defendiendo al Chaco y obviamente en lo que me compete, en lo que conozco, que es dentro del sistema sanitario. Mejorar un sistema sanitario, fortalecer este sistema sanitario, obviamente tenemos que pensar en una reforma, en una integración de la segmentación que hoy vemos, que ha tenido siempre y que necesitamos fortalecer específicamente, pero obviamente que hay muchas otras áreas en las que trabajaremos. En lo particular, yo vengo del trabajo
en la temática de niños, niñas y adolescentes y todo lo que es familia, así que tenemos muchísimo, muchísimo por hacer en muchas áreas. En lo personal, agradecidísima a nuestro gobernador, al contador Jorge Milton Capitanich, por la posibilidad que me ha dado de estar en el Ejecutivo, por la posibilidad que me ha dado de trabajar al lado de una persona como lo es él, admirable realmente, como jefe político, como jefe del gobierno y como persona. He aprendido muchísimo de la gestión de mano de nuestro gobernador y obviamente hoy la posibilidad de poder seguir trabajando con él desde otra vereda, que es la legislativa, para mejorar, porque he podido ver no solo las intenciones, sino también las acciones de nuestro gobernador en pos de nuestra provincia, que han sido para sumar y sumar en un corto periodo de tiempo. Hoy me da la posibilidad de sentirme segura y de poder trabajar junto a alguien que admiro en la mejora de lo que más quiero, que es mi provincia. Paola, estar al frente de una cartera como que es la sanitaria, el Ministerio de Salud, demanda un compromiso y eso también se ve reflejado en el día a día. El electorado valora, seguramente va a valorar esa gestión a la hora de tomar la decisión y de verla a usted presente en una lista de precandidatos. Ahora, de nuevo, vamos a la función legislativa. Esa misma responsabilidad que tuvo usted para salvar vidas, llevar adelante una campaña de vacunación, poner de pie la estructura sanitaria de la provincia del Chaco, seguramente va a estar predispuesta a la hora de estar en una banca. Sin dudas. Trabajé siempre para mi gente y esta no va a ser una excepción. He trabajado, como decía recién, desde la asistencia directa a niños, niñas y adolescentes, posteriormente en el compromiso de poner al sistema sanitario de pie y hoy desde otra vereda que es la legislativa, a la cual quisiera poder ingresar y pertenecer para trabajar en los marcos normativos necesarios para mejorar, para defender a nuestra provincia. Mi compromiso está con la gente, así que lo ha estado siempre y esta no va a ser la excepción. Paola, seguramente a medida que va caminando usted la provincia en esta posición como precandidata, también va pensando y va armando su equipo de trabajo legislativo. Sí, así es, ya tenemos parte del equipo conformado, pero obviamente que seguramente seguiremos sumando actores necesarios e importantes para poder trabajar sobre las necesidades que vayamos diagnosticando en este caminar, más las que ya hemos diagnosticado, para poder trabajarlas, modelarlas y obviamente salir con nuevos proyectos que beneficien y que satisfagan las necesidades de nuestra población. Gracias por transmitir desde su lugar hoy como precandidata a todos los oyentes este balance como funcionaria, hoy ya fuera de la cartera sanitaria como precandidata, y les dejo este espacio final para que usted, Paola Benítez, precandidata a diputada por la provincia del Chaco, por el Frente de Todos Chaco, lista 17 de octubre R, le hable a las chaqueñas y los chaqueños, que son miles que la están escuchando en este momento. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar a mi pueblo, a mi gente que me ha acompañado en este largo año y casi 8 meses y por la que quisiera seguir trabajando. Hemos tenido un año y medio durísimo en donde hemos sido un gran equipo, no solo desde la gestión, sino también desde la comunidad toda que ha trabajado y que nos ha acompañado en cada paso que dimos. Desde los operativos territoriales para hisopado, para diagnóstico, como también así en la gran campaña de vacunación que se viene llevando adelante, donde hemos podido tener la posibilidad de tener contacto, de charlar, de hablar, de mejorar. Bueno, hoy tenemos otra posibilidad, hoy tengo otra posibilidad, la de seguir escuchándolos y seguir trabajando por ustedes desde otro lugar, desde el lugar de los marcos normativos, desde el legislativo. Así que pedirles el acompañamiento para poder hacer de nuestra provincia una provincia mejor, para poder llevar adelante un nuevo desafío y que este desafío nos permita abrir las puertas de defender a nuestra provincia y de lograr la provincia que todos queremos, una provincia que esté de pie,
una provincia más equitativa, una provincia donde todos y todas puedan acceder a las necesidades y que puedan satisfacerlas desde los diferentes ámbitos. Obviamente trabajaremos fuertemente con todo el compromiso en lo personal para poder lograrlo. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos en comunicación telefónica con Paola Benítez, precandidata a diputada provincial por el Frente de Todos Chaco, 17 de octubre es la lista a la que representa. Muchísimas gracias.